La verdad es que para mí hablar de los celtas es algo que es parte, podríamos decir, de mis grandes amores. Desde muy chica, yo me atrevo a decir que la leyenda artúrica nos fascinó, tanto a mí como a mi hermana. Mi hermana, probablemente mi hermana mayor, siempre hablamos juntas del tema de los celtas. De hecho, ella cuando entró a trabajar, como abogada, organizó un viaje, me invitó y fuimos a hacer la ruta del Rey Arturo. Y el mundo celta y las historias, los mitos y las leyendas siempre fueron un algo que nos fascinaba. Y desde muy chica, la verdad es que el mundo artúrico, el mundo celta, fue uno de mis grandes amores. Y cuando entré a estudiar historia, de hecho, cuando hice mi tesis de grado, yo la hice sobre los elementos cristianos y paganos de la leyenda del Santo Grial. Así que efectivamente el mundo celta estaba en forma permanente dentro del ideario. Los celtas se puso bastante de moda, hoy hay un gran Celtic Revival, principalmente, me atrevo a decir, desde, bueno, desde el siglo XIX, pero ya a nivel de la cultura popular, desde la década del 70, 80 y sobre todo los 90 también, principalmente con el mundo de la música llamada New Age, tenía raíces de alguna forma en el mundo celta. Por otro lado, estaba todo este mundo que era como el lado B de Europa, con estos distintos países en las Islas Británicas, por una parte, pero no solamente en las Islas Británicas, en el norte de Francia, también en la zona de Galicia, en zonas, digamos, remotas como en Turquía, en la Galatia, ¿no es cierto?, eran considerados parte de este mundo celta. Y por lo tanto, la música, sobre todo, insisto, en los 90, pero no exclusivamente, sino que desde antes, porque ya en los 70 aparecen los primeros grupos que se denominan New Age y que toman raíces celta, y eso se va a ir multiplicando, incluso estableciendo también, pasando hacia como un rock progresivo, por eso pongo aquí estos escoceses medio rockeros, ¿ya? Y de alguna manera esta música, los Celtic Twilights, esta música de las arpas, las gaitas, y que evidentemente partió como un producto de exportación desde este grupo, que es un grupo irlandés que se llama Clanat, en la década de los 70, y los Clanat es la hermana mayor de la Enya, y probablemente la Enya fue uno de las personas que catapultó el mundo de los celtas, incluso titulando uno de sus álbumes Los Celtas, o sea, tal y cual. Después aparecieron las Celtic Harp, Celtic Woman y una serie de Celtic, podríamos decir, sonidos celta. ¿Para qué decir que el mundo celta también empezó a exportar sus bailes como algo importante? Si uno piensa en el mundo escocés, su juego, ¿para qué decir? Obviamente, todo el mundo celta está relacionado con el licor, con buenos licores, hay que decir, tanto el whisky por una parte escocés como el whisky también irlandés, que tienen un proceso distinto de cantidad de destilado, y por supuesto la cerveza. Y también hay que mencionar que desde hace un tiempo atrás se puso tremendamente de moda los momentos de los solsticios, tanto de invierno como de verano, específicamente por esta reunión que se produce en el círculo de piedra más importante como vestigio del mundo, que está en el sur de Inglaterra, Stonehenge, donde se produce este Gorset, que ha pasado a ser uno de los eventos, podríamos decir, turísticos más importantes, donde estos supuestos, comillas, druidas, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de los Gorset, por eso el supuesto está dicho propiamente, se reúnen para hacer un rito ancestral, ¿ya? Que ya vamos a hablar si es ancestral o no. Pero efectivamente lo que vemos cuando hablamos del mundo celta, hablamos de un mundo que tiene que ver con el lenguaje, con un lenguaje distinto que no es en el fondo el mundo germano, es un lenguaje que se denomina generalmente gaélico, y que nos encontramos con estas raíces gaélicas en distintos lugares, y que de hecho, aunque no hablan exactamente el mismo idioma, si uno toma en el fondo el gaélico que aún se mantiene en la zona de Cornwall, por ejemplo,
con el gaélico que se habla en Gales, que no son iguales, y el gaélico que se habla en Irlanda, que es el Irish, tampoco es igual. De hecho, tienen algunas vocales y digamos algunas letras que los otros no tienen, específicamente porque el gaélico de Inglaterra se ve afectado por las invasiones anglosajonas, en cambio el gaélico irlandés es un gaélico más puro, pero a pesar de eso, entre ellos son capaces de entenderse, o sea, hay una raíz común, hay un tema lingüístico importante. ¿Dónde se habla gaélico? Bueno, se habla gaélico, Jan Cornwall prácticamente está extinto, Cornwall también hablaba gaélico, pero ya está extinto. Gales es un lugar donde estuvo a puertas de extinguirse, pero luego vino un revival importante y un reaprendizaje del gaélico, y hoy día, de haber pasado a estar prohibido por ley, hoy día por ley todo está en los dos idiomas, ¿ya? Se habla gaélico en Irlanda, en varias partes digamos, de Irlanda, independiente que es hacia la costa donde más uno se encuentra, la verdad es que uno encuentra gaélico prácticamente en toda Irlanda. Y en Escocia específicamente donde más se encuentra gaélico es en la zona de las islas, en las Hébridas. ¿Ya? Cuando uno entiende poco es porque están hablando escocés, eso es inglés. ¿Ya? No se entiende mucho, pero se entiende. Y cuando uno no entiende nada, que es porque no están hablando en inglés, no están hablando Scottish, están hablando gaélico. ¿Ya? También en Bretaña uno se encuentra con estos idiomas. Evidentemente que en algunos lugares uno puede leer porque hay vocales, pero en otros lugares no hay vocales. ¿Ya? Por lo tanto, es prácticamente no legible. No legible porque nosotros no entendemos que hay algunas consonantes que suenan como vocales. ¿Ya? Entonces, cuando uno trata de leerlo con digamos, la fonografía nuestra, parece ilegible, pero en verdad sí se puede leer. También lo relacionamos con los nudos celta, así que yo aquí estoy con el mío propio, que ya vamos a hablar de esta figura en particular, que evidentemente se pusieron también de moda la orfebrería, y no solamente la orfebrería, que es realmente preciosa, sino que también los tatuajes, que hoy día si uno va a cualquier parte, incluso aquí en Chile, uno se encuentra con diseños celta dentro del mundo de los tatuajes. Y evidentemente también la mitología, que es una mitología diversa, compleja, y no igual que el mundo germánico, son otros dioses. Por lo tanto, aunque se veían similares, si uno toma el mundo anglosajón y toma los celtas, se ven similares, ambos usan, en el fondo, tienen estructuras sociales similares, los dioses no son los mismos, el idioma no es el mismo, las historias no son las mismas, y por lo tanto es definitivamente otra cultura. Ahora, dentro de la mitología, hay también en toda esta zona, las mitologías son distintas, tanto las de Irlanda, aquí está una representación de los llamados Tuatha de Danann, que es una de las historias de fundación de Irlanda, ¿ya? Estos dioses que llegan a la zona de más sacra digamos, de Irlanda, que se llama The Hill of Tara, y que sería la estirpe creadora de Irlanda. Pero la mitología irlandesa, que tiene varios ciclos, uno es el ciclo de los Tuatha de Danann, otro es el ciclo del Ulster, otro es el ciclo feniano, es distinta que la mitología de Gales, distinta que la mitología escocesa, distinta que la mitología, podríamos decir también, bretona. Posteriormente, cuando surja la leyenda artúrica, va a ser un elemento bastante común que va a cruzar algunos de estos sectores, pero la leyenda artúrica es bastante posterior. También lo relacionamos en el mundo francés con este personaje tan querible y tan querido, ¿no es cierto?, como Asterix. Nosotros Asterix le Galois, el galo, ¿ya? Y evidentemente los galos son celtas. ¿Ya? Esta historia, probablemente muchos de los que están conectados sí lo han visto, generalmente las generaciones más jóvenes no leen Asterix. Yo a mis alumnos varias veces les dije que no podían seguir respirando si no leían un Asterix, que nadie puede estar respirando en este mundo si no ha visto alguna vez un Asterix, porque es probablemente, así que si no lo han visto, consíganse uno, porque es probablemente de los cómics más inteligentes que se han hecho, pero de todas maneras. Entonces esto retrata lo que es el mundo galo, que efectivamente va a ser conquistado por los romanos.
Así suma y sigue. Hay revistas, Celtic Life, y evidentemente también el padre de la, podríamos decir, toda la fantasía moderna, que es Tolkien, también va a basarse en gran medida no solo en el mundo germano, él va a ser profesor de anglo-saxon, profesor de nórdico antiguo de la Universidad de Oxford, pero un lingüista y por lo tanto también va a conocer el mundo gaélico, él va a entrar en traducir Sir Gawain y el Caballero Verde, que es originalmente un personaje celta, y por lo tanto él va a plantear que este mundo celta es un gran saco donde caben muchas cosas y donde de alguna manera hoy día es de una gran complejidad poder desenredar esta gran madeja o esta gran, podríamos decir, sopa que ha hervido durante los siglos. Y evidentemente que su invención de la Tierra Media tiene en gran medida inspiraciones en el mundo germano, en el mundo anglosajón, en el mundo celta, y hay una mezcla importante. Y por eso aquí, como pueden ver también, alguien hizo música celta para la Tierra Media. Ahora, después de haber dicho eso, que es la parte de la cultura popular, la gran pregunta es, ¿quiénes son los celtas? Y evidentemente cuando vemos este mapa, que mancha en naranjo los lugares donde habitan celtas, podemos decir que coexisten, porque si uno ve en gran parte de lo que es incluso parte de lo que es Alemania, de lo que es Austria, ¿no es cierto?, Francia, por supuesto, vemos que coexisten con los germanos. Entonces, nosotros tenemos que imaginar que los germanos están constituidos en las llamadas cipes. Las cipes son grupos familiares, en el fondo ampliados, donde el jefe es el mejor guerrero. Entonces, una cipe, varias cipes eran germanas, pero también van a haber especies de cipe que no se llaman cipes en el mundo celta, pero el término, por ejemplo, que usan los celtas escoceses para referirse a la cipe germana es el término clan, que es un término que probablemente nosotros entendemos muy bien, porque cuando tenemos una familia muy unida, nosotros decimos somos muy aclanados, ¿ya? Entonces, efectivamente los clanes, las cipes, estas familias ampliadas, coexisten y compiten en el territorio. Era un mundo tremendamente, podríamos decir, competitivo, en el que la violencia era parte permanente de la historia, y por lo tanto no es raro que en cada uno de estos grupos el jefe de estos grupos fuese el mejor guerrero, ¿ya? Ahora, efectivamente, cuando nosotros vemos el territorio donde nos encontramos con el mundo celta, es muy extenso, Francia, Alemania, hacia Austria, pero incluso hacia Turquía hay una zona que se llama la Galatia, todo lo que se llama Ga, o sea, los galos, la Galatia, Galicia, Gales, todo eso tiene que ver en el fondo con este mundo celta. Es más, las teorías que se van a manejar en la historia han ido mutando, y yo les voy a ir contando las distintas teorías sobre estos pueblos, pero efectivamente esta gran extensión ha tenido múltiples explicaciones en la historia. La verdad es que la primera vez que aparecen mencionados los celtas como tal va a ser Cáeteos de Mileto, que va a hablar de los Keltoi. Ya ese es el primer término, un término en el fondo que todavía usamos, este término griego de Keltoi, y que dice que viven más allá de Marsella. ¿Ya? Marsilia era un puerto importante en el mundo antiguo, y evidentemente dice que viven más allá de este territorio. ¿Ya? Ahora, los Keltoi en el fondo van a ser nuevamente mencionados por Heródoto, que es el padre de la historia, y él va a decir que viven más allá de las columnas de Hércules, en el fondo cuando se acaba de alguna manera el continente. ¿Ya? Y de hecho, César, que va a ir a la conquista de lo que es hoy día Francia, a la conquista de lo que él va a llamar la Galia, va a ser el que los va a denominar galos, o sea, los Keltoi, que era el término que usaban los griegos, y por eso nosotros hablamos de celta o celtic, celtic es el término que viene del griego, van a pasar también a ser como un sinónimo de lo que son los galos. ¿Ya? Y de hecho después Strabo va a mencionar a los Galic o Galati, ya como él lo va a mencionar, y por lo tanto las dos palabras van a ser vistas como un sinónimo. Ahora, en lo que es la arqueología, la primera vez que se usó un hallazgo importante sobre el mundo celta se encontró en Austria,
por lo cual la mayoría de las teorías respecto a los celtas es que estos iniciaron en Austria. Y por lo tanto, de este primer hallazgo, que se llama la cultura, generalmente cuando uno habla de los celtas, habla de un primer periodo que se llama la cultura del Hallstatt, un segundo periodo que se llama la cultura de Latén. Latén está ubicado en Suiza, ¿ya? Y la mayoría de los libros están estructurados así, con un primer periodo, Hallstatt, un segundo periodo, Latén, y que luego establecen, sobre todo durante el siglo XIX y hasta, podríamos decir, entrado segunda mitad del siglo XX, las teorías eran una teoría de la migración, es decir, esta cultura habría iniciado en Austria, en este lugar del hallazgo arqueológico tan importante, y por eso se llama la cultura del Hallstatt, que es donde se encontró este Paul Reinecke, hizo en el fondo varios hallazgos en esta pequeña ciudad austriaca, digamos, pueblo austriaco, que la verdad es que cuando uno ve las fotos del siglo XIX, cuando se hicieron los hallazgos, y ve las fotos de hoy día, la verdad es que es igual, o sea, esta es la foto de hoy día, y esta es la foto del siglo XIX, ¿ya? O sea, básicamente un pueblo donde no ha pasado el tiempo, y donde se encontraron varias tumbas, que fueron exploradas, digamos, a finales del siglo XIX, donde se halló este gran cementerio, este cementerio de Hallstatt, que de alguna forma se encuentran, digamos, una serie de vestigios de cuerpos enterrados. Entendamos que son culturas que creen en la otra vida, y cuando se creen en la otra vida, la gente se entierra con todos sus haberes, porque los van a necesitar en la otra vida. Y por lo tanto, lo primero que llamó la atención de este hallazgo fue la fina orfebrería que digamos, se encontró. Las tumbas, los dibujos en el fondo de los hallazgos mostraban distintos enseres, y básicamente empezaron a ver de dónde venía esto y encontraron que habían unas minas de sal, ¿ya? Y por lo tanto concluyeron que esto era un pueblo que tenía de alguna manera un gran auge económico, o que habían vivido un gran auge económico, y esto muy atrás, digamos, en la historia, y que vivían específicamente de la sal, y la sal era un bien muy importante en el mundo, principalmente el mundo antiguo va a valorar la sal a tal punto que en muchos lugares la sal va a ser moneda de cambio, y por eso hasta el día de hoy nosotros hablamos de salario, ¿ya? El salario es la paga en sal. Y es más, esa es la razón por la cual la sal no se entrega en la mano, porque si el salario se paga en sal, si la sal se cae, la gente se pelea. ¿Ya? No es que, por eso uno no se pasa la sal en la mano, es una superstición que viene tan atrás como esta historia. Ahora, de estas minas de sal habrían dado una gran prosperidad a la gente que habitaba en esta zona de Austria, y por lo tanto la sofisticación y la abundancia se hacen ver principalmente en las joyas que empezaron a encontrar en estas tumbas. ¿Ya? Estos círculos, vamos a ver que el círculo es algo fundamental en el mundo celta. Ellos creen de alguna manera en los ritos, es una cultura ritual, por lo tanto el círculo es el volver a aparecer en Hola, No, mira, no, si no está ahí. se fue. Se fue. Hola, hola, la Mayra debe haber tenido algún problema con internet, pero se va a conectar, va a volver. Espérenme, la voy a llamar por teléfono. Es verdad. ¿Cierto? ¿Ah? Es verdad. Aquí estoy. ¿Me Ahí escuchan? está. Ya, ahora los silencio a todos. Espérense. Continuar. Voy a poner grabar, está grabando, y voy a poner ahora el compartir pantalla. Algo pasó, me fui a cero solo. No sé qué pasó. Ahí va. Ya. ¿Me ven todo bien? ¿Sí? Sí, ok. Entonces, vimos que de alguna manera esto mostraba una gran sofisticación y abundancia, sin duda, económica.
Entonces, estos son algunos de los hallazgos, estábamos hablando de los círculos, de alguna manera esta creencia mítica, el mundo mítico cree en los ciclos, ¿ya? Y los ciclos, en el fondo, se van cumpliendo, rito, mito y rito van de la mano. Nosotros las culturas, en el fondo, que ya no somos, podríamos decir, mitológica, tenemos una visión diferente, pero en la cultura mítica el mito es algo que es el origen de toda cosa, y el rito es lo que renueva la realidad. Nosotros pensamos que nosotros no somos míticos, pero sí lo somos. Es más, el día 31 de diciembre, en la noche, nosotros nos deseamos a las 12 de la noche lo que 5 minutos antes no nos deseábamos, ¿ya? Y de alguna manera pensamos que renovamos y decimos, este año sí que sí. Es más, ahora cuando cambió el 2020, nosotros decimos, me estás molestando, este 2020 ha sido bastante conflictivo, ya queremos que llegue el 2021 para renovar el ciclo, o sea, el ciclo partió mal, podríamos decir. Lo mismo nos pasa para nuestro cumpleaños. El día de nuestro cumpleaños para nosotros es especial cuando en rigor no pasa nada, ¿ya? Porque en el fondo todavía somos míticos, ¿ya? El mito implica, la idea del mito es que la serpiente se vuelve a morder la cola y vuelve a nacer, y vuelve a dar la vuelta. Por eso los círculos son tremendamente importantes. Ahora, en esta cultura del Hallstatt, además hallaron una serie de orfebrería con, digamos, diseño de animales, de una fineza bastante particular. Y llamó mucho la atención que dentro de las cosas que encontraron, habían varios collares de ámbar. Y uno dice, ¿el ámbar qué importa? El ámbar importa mucho, porque no hay ámbar en Austria. No hay ámbar ni cerca de Austria, sino que el ámbar se encuentra hacia el mar Báltico. Por lo tanto, esto demuestra que esta cultura o esta ciudad que se habría constituido en torno a las minas de sal, habría tenido un comercio sofisticado con lugares más lejanos que le habrían permitido tener una, digamos, abundancia de distintos bienes. Aquí, como pueden ver también, este collar muestra no solamente el poder, sino que la sofisticación. Aquí muestro algunos brazaletes que tienen que ver con esta cultura del Hallstatt, y lo que yo les mencionaba recién, esta posibilidad de, en el fondo, de representar el mundo animal con una destreza bastante particular. Por lo tanto, lo primero que les va a llamar la atención a estos estudiosos de final del siglo XIX es la fineza. Una fineza que además le va a llamar mucho la atención cuando empiezan a encontrar cuerpos de guerreros, porque cada guerrero tiene espadas con empuñaduras todas diferentes. O sea, un sentido, además, esto les muestra a los arqueólogos que tenían un sentido de la individualidad bastante marcado. Aquí vemos varias espadas, ¿ya? Y que tienen en el fondo cada una su tinte distinto. Todas estas son orfebrería del llamado tesoro del Hallstatt, donde además empezaron a aparecer una serie de cosas que tenían que ver con sus creencias. Aquí aparece, si ustedes ven, una figura que tiene un cuerno, digamos, un animal con cuerno. Uno de los dioses que van a identificar del mundo celta va a ser Cernunnos. Cernunnos es un dios que tiene efectivamente cuernos, por lo tanto este caldero lo van a llamar el caldero de Cernunnos. ¿Ya? Y así van a aparecer, entre otras cosas, porque ya vamos a hablar de los calderos, varios calderos, y además miren aquí los detalles del nivel de la orfebrería. Esto demuestra que es gente que tiene una sofisticación y una habilidad importantísima digamos, en lo que es el desarrollo de las artes propiamente tal. Ahora, junto con Hallstatt, en este mapa ustedes ven subrayado la palabra de Höhenburg, porque efectivamente cercano a Hallstatt, a la aldea, se encontró este vestigio, que hoy día, si ustedes ven abajo, pueden ver el paisaje, se ve una pequeña colina, no hay una colina demasiado marcada, pero sí hay una colina, donde se hizo el hallazgo arqueológico de lo que habría sido un Hillfort. ¿Qué son los Hillfort? Bueno, los celtas, vamos a ver que tanto en Hallstatt como en otros lugares, buscaban los lugares más altos para construir un fuerte, y ahí establecían sus ciudades. Y por lo tanto, donde hoy día no hay nada, porque la mayoría de lo que estaba dentro de la muralla era, en el fondo, eran construcciones de madera, que habrían sido algo así. Hoy día se ha reconstituido este lugar, y esto es lo que se supone que habría habido, y por lo tanto, todas estas casas de madera, evidentemente, no quedan nada. Hoy día se ha reconstituido la muralla,
y por lo tanto uno puede caminar, digamos, en lo que supuestamente fue, pero no fue, es una recreación de lo que habría sido Guilford. Pero ahí hay digamos, un lugar arqueológico que sigue siendo excavado en forma continua, porque resulta ser que han encontrado una cantidad de tesoro y de cuerpos importantes. Aquí pueden ver que están los huesos de alguien y se ven evidentemente las pulseras de oro, entre otras cosas. Pero aquí sí que nos llamó la atención, o les llamó la atención a los arqueólogos que estaban trabajando aquí, principalmente porque empezaron a encontrar estas cuentas que de alguna manera son parte de algo, con una sofisticación aún más extrema. Estos son pelotitas de un collar, ¿ya? Cuentas de un collar con una fineza, o sea, cada una de estas pelotitas está trabajada en orfebrería totalmente. Miren este cinturón, por ejemplo, que también se encontró aquí. Lo que empezó a arrojar, de alguna manera, una idea de una cultura de una alta sofisticación. Y estos hallazgos hicieron hablar de la princesa de Schoenberg. Esta es una representación del siglo XIX, por supuesto, pero de esta idea de esta princesa idealizada. Y un poco más allá del Guilford, estaba en el fondo esta colina, y que evidentemente les llamó la atención, y resultó ser una tumba de paso, ya vamos a hablar de las tumbas de paso, que hay bastantes de esas, donde se encontró esta tumba, que evidentemente pensaron que era la princesa. Hoy día se sabe que no es mujer, que era un joven, probablemente un príncipe, alguien importante. Pero quiero mostrar esto principalmente para que nos dimensionemos y dimensionemos realmente de qué tipo de cultura estamos hablando. Este hallazgo de Schoenberg es algo similar a, podríamos decir en aspecto, a lo que es la tumba de Tutankamón, digamos, de sofisticación. Estas son las joyas, esto es el oro que estaba sobre los zapatos de este joven, que los zapatos desaparecieron porque eran de cuero, pero las láminas de oro sí quedaron. Y ustedes pueden ver aquí los brazaletes, la daga, ¿ya? Miren por favor el nivel de sofisticación, ¿ya? Esto es parte, obviamente, láminas de oro hechas como encaje. Pero además, cuando digo Tutankamón, no estoy diciendo exagerada, porque efectivamente además encontraron esta cama que tiene rueditas, y este gran caldero que efectivamente muestra una decoración superior. Y el carro, el concepto de los carros, vamos a ver que para los mundos celtas, los carros eran algo muy importante, y ya muy temprano también las fuentes mencionan estos carros. Miren por favor el jarrón, ahí está el carro, que lo encontraron desarmado en el fondo al lado de la tumba, y que hoy día hay un museo ahí alrededor que muestra este oro, como se llama, de los celtas. Efectivamente las fuentes nos hablan, ya Tito Livio habla de que los celtas de alguna manera habrían migrado digamos, de este lugar, y la teoría de la migración es tan temprana como los mismos romanos. Y por lo tanto, de ahí en adelante en la historia se hizo copy-paste, y se hizo copy-paste por largo tiempo. Y también Tito Livio es el primero que nos menciona que hay un enfrentamiento entre romanos y celtas, y que efectivamente se habían ido hacia el río Alia, donde habrían intentado detener a estos llamados senones, y que efectivamente habrían sido derrotados por los celtas. Por lo tanto, estos celtas son mostrados también como fieros. Pero además los romanos, los celtas no escriben, por lo tanto nosotros no tenemos nada escrito que ellos nos cuenten de ellos mismos, sino que las fuentes para estudiar a los celtas son principalmente los romanos. Y los romanos no los van a querer, principalmente porque además en algunas batallas los celtas van a ganar, finalmente podríamos decir en lo que es la Galia los romanos van a terminar ganando. Y aunque César dijo, Vini, Vidi, Vinci, como si hubiese llegado, hubiese mirado y hubiese ganado al tiro, la verdad es que eso no es real, ¿ya? César llegó, ¿ya? César de algún modo se demoró, y se demoró más de lo que hubiese querido. Y además las fuentes van a hacer un énfasis en mostrar que la civilización es la romana, y la no civilización es lo no romano, sea celta, sea germano, sea en el fondo lo que posteriormente son los vikingos. Pero efectivamente las fuentes romanas nos mencionan en varios casos momentos en que los galos, los celtas, de alguna manera van a ganarle a los romanos. Y una de las cosas que mencionan las fuentes romanas es a un tal Brennio,
que habría terminado saqueando incluso la ciudad de Roma, y que finalmente habría pedido un pago equivalente en una balanza, y que cuando estaban tomando la balanza, él habría puesto su espada para hacer que esto pesara más, y que habría dicho, ay de los vencidos en el fondo, aquí las condiciones las pongo yo. Y evidentemente que esto va a ser algo que va a inspirar a la, podríamos decir, mitología también posterior. Incluso se van a hacer películas en la década de los 60 sobre Breno el Bárbaro, y principalmente en el siglo XIX, esto va a ser una de las cosas que se va a ilustrar. Ahí viene entrando Breno, como pueden ver, el bárbaro y las pobres doncellas romanas, ¿no es cierto?, están siendo eventualmente o potencialmente mancilladas. Pero las fuentes romanas de este periodo hablan con horror de los celtas, porque dicen que después de la batalla, los celtas recorrían el campo de batalla y que cortaban la cabeza de los romanos que habían quedado muertos, clavaban las cabezas en el fondo, en unas lanzas, y que luego colgaban esas cabezas afuera de los dinteles de sus casas. Lo que parece algo muy terrible, ¿ya? Y que evidentemente sí, suena terrible. Otras fuentes romanas dicen que después de la batalla, no solo les cortaban las cabezas, sino que además de cortarles las cabezas, vaciaban los cráneos y que bebían vino o algo, licor, de alguna manera, en esas cabezas de los derrotados. Dos en el fondo, relatos que parecen tremendos. ¿Ya? Pero hay que entender una cosa, dejemos de ser occidentales, dejemos de ser greco-romanos, saquémonos nuestra mentalidad de la cabeza, y ahora quiero que ustedes sean celtas. Y como celtas, ustedes creen que el alma reside en la cabeza, y que si después de la batalla ustedes le cortan la cabeza a los enemigos, y las ponen en las puertas de sus casas, eso es un talismán de defensa de ustedes contra esos enemigos. Por lo tanto, yo soy racional y ustedes también, somos todos sapiens sapiens. Yo soy madre. Si yo creo realmente en eso, yo soy la primera en agarrar las cabezas y ponerlas afuera. Voy a reiniciarme el audio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, no sé qué está pasando, pero me ha botado 2 veces. Esto es para probar que tenemos un manejo de crisis y de tecnología, así que como si nada hubiese pasado, voy a ver, sigue grabando, voy a volver a compartir mi pantalla. Y estábamos hablando de estos horrores. Yo les dije que ahora somos, en el fondo, celtas, y que creemos que el alma reside en la cabeza. Lo que hay que comprender es que todas las creencias, todas las cosas, tienen que ver, en el fondo, con una creencia. No es porque sí, son sapiens sapiens igual que nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, toda acción tiene una razón. Sobre todo la historia de las mentalidades hoy día ha tendido a tratar de rescatar el porqué de estas cosas. Y aquí vemos dinteles, murallas con cráneos pegados, y esto es una costumbre, en el fondo, celta, que de alguna manera refleja esto que mencionan las fuentes romanas. Entonces, Diodoro Sículos, por ejemplo, dice que tal y cual, los galos le cortaban la cabeza a sus enemigos en la batalla, las tomaban, las amarraban a los caballos y se las llevaban, ¿ya? Pero no solamente él, sino que Estrabo dice que cuando terminaban las batallas, colgaban las cabezas otra vez de los enemigos, así que no es una sola fuente la que menciona esto, sino que el tema de las cabezas es algo tremendamente sagrado e importante. Otro hallazgo que se hace en esta zona de Hallstatt, en este primer período, como se denomina, es este famoso príncipe de Glauberg, y que efectivamente se llama príncipe de Glauberg porque encontraron esta estatua, ¿ya? Y encontraron también la joyería.
así es como habrían encontrado además el cuerpo, o sea, está la estatua del príncipe, que tiene este sombrero que parece como de Mickey Mouse, podríamos decir, ¿no es cierto? Y digamos, cómo habrían hallado el cuerpo. Una de las cosas que nos muestra el arte celta también es que no solo los romanos dicen que los celtas no se afeitaban y que se dejaban los bigotes, sino que además la escultura hallada muestra que efectivamente sí, se dejaban los bigotes. El bigote era algo importante. En todas las esculturas aparece este bigote, ¿ya? Como algo importante. Y no solo aparece el bigote, sino que aparece otra característica que es importante, que son los famosos torques. El torque es un gran collar que se ponen sobre el cuello y que es abierto hacia adelante. Los torques son en el fondo más anchos, dependiendo de la importancia, son jerárquicos, dependiendo de la importancia de la persona en cuestión, ¿ya? Así que varios de los hallazgos, como pueden ver, tumbas, nos muestran esto mismo, y en estas tumbas vuelvo a mostrar con harta insistencia toda la orfebrería que se encuentra alrededor. Ahora, desde el Hallstatt, que es llamado generalmente por la mayoría de los libros como el primer período, aparece luego lo que se denomina la cultura de Latén. Latén es un lugar que está en Suiza, donde hay un lago, como en muchas partes de Suiza, y en algún momento de la historia hubo una baja, a finales del siglo XIX también, una baja en el lago, y al venir esta baja en el lago empezaron a aparecer vestigios, principalmente cosas de orfebrería y espada, celtas, con una magistralidad impresionante digamos, en su orfebrería, pero además sin uso, ¿ya? Y por lo tanto vino toda una teoría de qué es lo que estaban encontrando ahí, y luego encontraron unos pilotes de algo que debió haber sido un puente, y por lo tanto llegaron a la conclusión que el lago era un lugar donde se hacían ofrendas religiosas. Y que por lo tanto todas las espadas y cosas que estaban ahí, básicamente habría habido un puente, y que desde el puente se lanzaban estos objetos como, de alguna manera, como ofrendas. ¿Ya? Hoy día vemos estos puentes, que no son los puentes celtas por supuesto, pero son estos muelles que un poco nos dan la idea de lo que debió haber sido en ese minuto. Y empezaron a encontrar cosas, y empezaron a apilar las cosas, porque este era un tesoro gigantesco, con recipientes, fuentes y todo, y lo llevó a concluir que aquí había habido también un asentamiento importante, que habría sido obviamente de madera, no quedaba ninguna ciudad, y comenzaron a hacerse recreaciones. Hoy día, si uno va cerca de Latén, puede visitar estas casas que simulan lo que habrían sido los asentamientos de la época de Latén, y Latén pasó a referirse a este segundo tipo celta que tiene un tipo de orfebrería distinto al Hallstatt. Y por lo tanto, Latén, incluso aquí en Eslovaquia, se habla de esta reconstrucción de una aldea celta que es del tipo, como se dice, de Latén. Aquí también van a encontrar un montón de espadas, otra vez las empuñaduras, cada una destaca por sí misma, muchas en el fondo puntas de lanza, escudos con de alguna manera una ornamentación fabulosa, que va a establecer un tipo de arte celta distinto al encontrado en Hallstatt, que se denomina Latén. Y obviamente que la teoría que ya se había arrancado desde los romanos, de la migración, que todo había empezado en Hallstatt, con este pueblo que vivían de la sal, y que en la medida en que va creciendo la población, gente se habría ido y habrían encontrado, se habrían asentado en otros lugares, estableciendo otros centros urbanos, esa teoría de la migración va a crecer. Y por lo tanto, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, la teoría es que desde Austria hacia Suiza, y luego desde Suiza hacia el norte, habrían poblado los celtas, incluidas también las islas británicas, ¿ya? Por lo tanto, estos son el arte de la famosa TEN, donde además se encuentra también orfebrería de este tipo. Aquí ven a este soldado con sus bigotes, con su torque, y evidentemente una orfebrería de también muy sofisticada y elegante. También encuentran carros. El carro era algo importante. De hecho, Tácito, cuando nos habla de los celtas, nos dice que los celtas pelean en carro y que giran en el fondo alrededor de los romanos y que hacen grandes ruidos y que esto confunde.
Estos son algunos de las orfebrerías encontradas en Latén, esta especie de espejo que es una maravilla. Miren por favor los detalles, los círculos, las ideas geométricas. Estos son en el fondo jarros para distintas cosas, y la orfebrería, el oro, es algo importante. Aquí se van a encontrar una serie de torques, que son lo que muestra la importancia y que muestra que es una sociedad jerárquica. En todas las esculturas aparecen los líderes con los torques, y mientras más grueso el torque, eso demuestra que es más importante la persona. Pero miren por favor el detalle que va hacia adelante del torque. O sea, si me preguntan a mí, yo me lo pongo feliz al tiro. Ahí tienen otro detalle de otro torque. Este también es un torque más simple, menos grueso. Y aquí se va a encontrar la joya mayor del mundo celta, que yo tuve el privilegio de ver una gran exposición que hubo en el British Museum, que se llamaban Los Celtas, y este se llama el caldero de Gundestrup. Los calderos son algo tremendamente importante dentro de la mitología celta. Aparece una serie de calderos, calderos de renacimiento, calderos de juventud, calderos de abundancia, calderos de sabiduría, ya que aparecen en las distintas historias. Y evidentemente que todas estas historias se hicieron realidad cuando apareció este famoso caldero de Gundestrup, que efectivamente yo pensaba cuando veía las imágenes antes que era mucho más grande, pero la verdad es que es del tamaño como de un bol de lechuga para 5 personas, no es una cosa más grande, es pequeño, ¿ya? Pero es realmente maravilloso. Y aquí aparecen varias cosas de la mitología. Yo les hablé de Cernunno, ahí está Cernunno, digamos, con sus cornamentas, pero además aparecen dentro del caldero para lo que sirven los calderos. Hay una historia, que es la historia de Bran el Bendito, una historia galesa, que está contada en el Mabinogion, que es el famoso libro, digamos, rojo de las historias celtas, gaélicas, digamos, galesas, y ahí aparece este héroe, que se llama Bran, que posee un caldero de renacimiento, donde él mete a los soldados adentro, los muertos, y salen vivos, solo que ahora ya no pueden hablar. Bueno, el caldero de Gundestrup, dentro del mismo caldero, muestra esa historia. Por lo tanto, es una historia que no solo está en Gales, es una historia que está más allá. Y obviamente que pasa a ser la joya por tener toda esta orfebrería y por combinar de alguna manera estas historias que aparecen después, digamos, o se mantienen por la tradición oral y que posteriormente en la era cristiana son escritas. Aparece también aquí el Agris, el casco de Agris, que miren por favor el detalle. ¿Por qué yo estoy mostrando todo esto? Porque quiero que entiendan que estamos hablando de una cultura, de una sofisticación importante. Estos no son bárbaros, esto no es lo anticultura frente a los romanos, esta es una cultura distinta, que si bien no leían ni escribían, eran inmensamente cultos, porque la tradición oral implica tener que recordar muchas cosas. La tradición oral es mucho más difícil que la escritura. En la escritura uno no tiene que recordar cosas. Piensen ustedes cuántos teléfonos ustedes se sabían antes de tener un celular. Se sabían muchísimo. Pero hoy día, ¿cuántos se saben? Ninguno. ¿Ya? Es más, los griegos tenían súper claro lo que significaba la escritura. En el Fedro, Platón cuenta que los dioses compiten. Y cuando los dioses compiten por un invento que tenían que presentarle a Zeus, el primero le dice, tengo el mejor invento. ¿Qué inventaste? Le dice Zeus. Yo inventé el fuego, le dice. Oh, ¿y para qué sirve? Sirve para esto. Ah, muy bien. El otro dice, bueno, yo inventé la rueda. Ah, fantástico. ¿Y para qué sirve? Sirve para esto. Y viene el tercero y dice, yo inventé la escritura. Y Zeus le dice, bueno, ¿y para qué sirve? Le dice, bueno, porque ahora tú lo vas a poder escribir y no vas a... Entonces Zeus lo detiene, le dice, esto es lo peor que yo he escuchado. Y dice, ¿pero cómo? Porque con este invento vendrá el olvido. Entonces, lo que tenemos que comprender es que esa historia que nos plantea Platón, el mundo griego sí escribía, tiene que ver con lo que es la sabiduría. La sabiduría no solo está en la escritura, sino que la sabiduría también está en la oralidad. Por lo tanto, esta es una cultura oral, pero sofisticada. Ahora, nosotros sabemos, por las descripciones que hacen, en el fondo, los distintos historiadores, las distintas fuentes, Diodorus Siculus dice que en el fondo tenían la piel blanca, y que varios tenían el pelo rubio, que los nobles se afeitaban, pero que se dejaban los bigotes. ¿ya? Otros dicen
dice, es más, agrega que eran terroríficos en apariencia, porque además tenían profundas voces y hacían unos ruidos muy terribles. Y dice además, son rápidos de mente y con una buena habilidad natural para aprender. ¿Ya? Esos ruidos, me interesa mencionarlos. Cuando César conquista la Galia, se van a encontrar y van a aparecer estos ruidos. Ustedes aquí ven unas especies de animales de bronce, que eran lo que usaban los celtas para el campo de batalla, que es una especie de trutruca larga, pero al revés, ¿ya? Y de alguna manera ellos soplaban, y esto hacía un ruido como de animales, y básicamente esto era para asustar a los enemigos. ¿Ya? Si bien César nos dice que fue y ganó en 2 minutos, que Vini Vidi y Vinci, la verdad es que no fue así, porque César se encontró con una resistencia celta importante, y aquí aparece un líder celta que se llama Vercingetorix, que efectivamente le va a causar más que un dolor de cabeza a César. Finalmente César los va a sitiar, y él va a terminar rindiéndose. Era un joven de 20 y tantos años, que va a terminar, aquí aparece este cuadro, obviamente del siglo XIX, que muestra a Vercingetorix rindiéndose a los pies de César. Y aquí está en la caricatura de Asterix rindiéndose ante César. ¿Ya? Y por lo tanto va finalmente César a ganar en una batalla que se llama la batalla de Alesia, y esta es una escultura muy importante para el mundo romano, que es una escultura que se llama en el fondo ¿cómo se llama esto? El galo, digamos, moribundo, ¿ya? Y está basada en una escultura helénica, pero aquí vemos a un galo de un cuerpo de alguna manera fornido, de facciones bastante bonitas, podríamos decir, con su bigote clarísimo y con su torque al cuello. ¿Ya? Esta idea de los romanos de representar a los celtas distinto a los romanos desnudos, porque sabemos que no estaban desnudos, ¿ya? Pero esto es por mostrar que están despojados, que fueron vencidos por los romanos. Es una escultura que está en el Museo Capitolino y que la verdad es que es de una belleza fabulosa. La verdad es que yo me imagino a Miguel Ángel Buonarroti mirándolo y diciendo yo quiero hacer algo similar, y evidentemente Miguel Ángel va a hacer cosas de ese tipo. Ahora, Vercingetorix es considerado el primer héroe francés. De hecho, se han hecho películas, de hecho hay una película donde Christopher Lambert, que hizo en el fondo Highlander, la película de estos de los inmortales, hace Vercingetorix. Ahora Vercingetorix tenía 20 y tantos años, aquí esto lo hizo posteriormente, pero evidentemente es una de las figuras ensalzadas. También hay otros líderes, como el belga Ambiorix, que también va a causarles problemas a los romanos. Pero de la época, porque todas estas son esculturas posteriores del siglo XIX, de la época vemos varias, digamos, que se muestran afeitados con sus bigotes y con sus torques al cuello. Ahora, efectivamente podríamos decir el estudio de la arqueología, principalmente de los celtas modernos, después de la Ilustración, va a venir de parte de los ingleses. Edward Louis de hecho va a hacer un primer intento, y él va a plantear esta teoría de la migración. Él va a decir, efectivamente, el periodo 1 es Hallstatt, el periodo 2 es Latén, y esta gente migró, y luego llegaron, en el fondo, a las Islas Británicas. Y esto va a ser la teoría que se va a sostener durante todo el siglo XIX, y los más grandes e importantes historiadores van a afirmar esta teoría por largo tiempo. Y además van a vincular a estas culturas celtas continentales con los hallazgos llamados megalíticos, que se encuentran principalmente en el fondo en las Islas Británicas. La verdad es que aquí aparecen varios libros abajo, y en particular me interesa mencionar que hay dos, uno que se llama A Genetic Journey, y otro que es el más importante, publicado en el último tiempo, que se llama The Origin of the British, que es un trabajo que se hizo, en el fondo, un trabajo conjunto entre la arqueología y entre la genética, que hizo un estudio de todos los llamados celtas. Y concluyeron varias cosas que cambiaron toda la historiografía para siempre. Esa teoría de la migración hoy día ya no es más aceptada para nadie. Ahora, ya había ruidos anteriores a la teoría de la migración, principalmente cuando en Londres
se encontró un vestigio en el parque de Battersea, o sea, en Londres mismo, un tesoro que se llama el tesoro de Battersea, con orfebrería del periodo llamado o similar a la TEN, pero que el carbono 14 arrojó que eran anteriores a la TEN. Y eso provocó ya algunos ruidos. Pero estos trabajos genéticos terminaron por destruir todas esas teorías, porque lo que se probó en estos trabajos es que los celtas no es genético. ¿Qué significa eso? Le sacaron sangre a gente que vive en Gales, le sacaron sangre a gente que vive en Irlanda, a gente que vive en Escocia, a gente que vive en Bretaña, a gente que vive en Galicia, y concluyeron que no comparten ADN. Por lo tanto, no es genético, no es racial. Los celtas no es una raza, que eso es tremendamente importante de decir, porque los germanos, los vikingos, que son los germanos del norte, sí son raciales, ¿ya? Pero en el caso de los celtas no es racial. Y de hecho van a terminar concluyendo que los celtas es un mundo que se gesta principalmente desde la lengua. Y van a concluir además que la teoría es al revés. Los primeros vestigios que van a encontrarse de lo llamado celta parten en el norte de Escocia, en las islas Shetland y en las islas Orkney, y de ahí van bajando en data hacia el sur, y que lo que se encuentra en Hallstatt es posterior, ¿ya? Por lo tanto, los primeros vestigios habrían estado en las islas británicas. Pero no solamente eso, no comparten genética, por lo tanto ellos van a llegar a la conclusión que esto era un mundo que comerciaba tanto por el mar de Irlanda como por el mar del norte, y que habrían gestado una lengua franca. El gaélico es lo que explica este mundo. Por lo tanto, si uno mira donde se gesta de alguna manera el mundo celta, tiene que ver con un mundo que está conectado, podríamos decir, con el mar del norte, con, en el fondo, el mar de Irlanda, y también hacia el Mediterráneo, a través del comercio, con esta lengua común, que es, en el fondo, este gaélico. Además, si uno cruza esto con los mapas de los hallazgos megalíticos, también coincide con la ubicación de esto, y por lo tanto se le atribuye que esta cultura tendría que ver con la construcción, tipos de construcciones, particularmente creencias que tienen que ver con los círculos de piedra, con un culto solar que se van a encontrar en distintos lugares. Y por lo tanto, cuando uno recorre estas zonas, uno se encuentra con vestigios de piedra, que aquí sí sobreviven, evidentemente, porque es piedra, o sea, las aldeas que eran de madera no están, pero los lugares sacramentales, principalmente de piedra, sí están. ¿Ya? El más monumental de todos, sin duda, es Stonehenge, que evidentemente sigue siendo un lugar que impresiona, donde estos dólmenes y menires, de alguna manera uno se pregunta cómo los habrán llevado, porque no hay piedras como esa en ese lugar. Pero además hay otros vestigios importantes en las Islas Británicas, como el famoso caballo de Uffington, que efectivamente data de antes de Cristo, y ahí está, y hay 2 caballos, y también varios Hillfort, igual como hay lo que hablábamos al lado de Hallstatt, dentro del territorio británico hay varias de estas, en el fondo, Hillfort, que habrían sido fuertes y de alguna manera poblados sobre una colina, donde además se encuentran varias de esta misma ornamentación que veíamos digamos, en la joya, los círculos digamos, en la tierra misma. En Gales particularmente hay muchos vestigios, muchas tumbas de paso, que las primeras tumbas de paso hacen esto en el fondo menire, pero posteriormente van a cubrir esto con, en el fondo, una colina falsa, y van a surgir estas colinas que se confunden hoy día con las colinas naturales. Pero hay varios que están en el fondo hacia afuera, donde todavía no las cubrían, que se pueden visitar, estos dólmenes, ¿ya? Que evidentemente están ahí y que son tumbas, ¿ya? Pero posteriormente esos dólmenes se van a cubrir, y son estas primeras tumbas de paso, y que efectivamente además muchos vestigios se encuentran más allá del muro de Adriano, es decir, en Escocia. En Escocia hay una gran cantidad de círculos de piedra, que evidentemente hoy día están súper de moda y los tenemos muy en la retina, principalmente por la serie por la serie Outlander. Pero en las Orkney, por ejemplo, hay todo un centro ritual con 2 círculos de piedra que están ahí, uno es el círculo de Stannis y otro es el círculo de Brogar. Pero también en las
Hébridas nos encontramos con el círculo llamado, el círculo, digamos, en las Orkney, y ahí también en las Orkney nos vamos a encontrar con una aldea de la época de piedra, anterior a las pirámides, que sería equivalente a esta cultura que hablaban gaélico, y que tiene una aldea bajo tierra, porque es un lugar muy ventoso, por lo tanto demuestra otra vez que era gente tremendamente inteligente. Esta es la aldea de Skarabrae, que además están las casas completas, parecen las casas de los hobbits, una cosa realmente impresionante, donde uno puede visitar y entrar en lo que habrían sido estas, digamos, esta aldea de la era de piedra. Y también están todos los llamados, en el fondo, broj, que eran lugares de defensa. En las Islas Hébridas está el círculo de Callanish, que yo les mencioné recién, que es uno de los círculos más completos. Pero hay montones. Este es un círculo menor, como pueden ver aquí, con piedras chiquititas. Este es otro que acabamos de visitar nosotros en Irlanda, con las piedras mucho más pequeñas, pero de alguna manera hay múltiples vestigios. Estos son los llamados broj, que está lleno de esto. Principalmente los mejores broj están en las Islas Shetland, en las Orkney también hay, en las Hébridas también hay, en el fondo, algunos. Esto habría sido un broj, para que se imaginen un poco la sofisticación cultural de lo que estamos hablando. Y aquí nos encontramos con varios vestigios sobre la piedra de este arte, este inicio de este arte de los nudos, podríamos decir, ¿ya? Y también hoy día hay reconstrucciones de lo que habrían sido las aldeas, en el fondo, celtas. Ahora, las tumbas de paso. Hay tumbas de paso tremendamente importantes, y probablemente la más importante es la allá en Irlanda, en el fondo, que se llama Newgrange. Y aquí también se van a encontrar una serie de, digamos, ornamentas, de vestigios monumentales, y aquí muestro lo que es el tesoro de Battersea, el que yo les dije que ya había hecho ruido con respecto a la teoría de la migración. Este es un escudo que se va a encontrar en el parque de Battersea en Londres, que hoy día está en el British Museum, que como pueden ver el nivel de orfebrería es tremendamente importante. Se hablaba de que era del estilo de Latén, pero efectivamente es del estilo de Latén, pero es anterior a Latén. Y muestra también los círculos solares, ustedes podrían decir una especie de suástica. Bueno, la suástica es un símbolo solar. Y aquí también aparece por primera vez y única vez en la historia. Este es el único casco con cachos que se ha encontrado en todas partes, y no es vikingo. Ya los vikingos no tienen ningún casco con cachos jamás nunca. Múltiples espadas, múltiples, digamos, escudos de distintos tipos, lo que muestra el sentido, y aquí muestro varias empuñaduras distintas para mostrar el sentido de la individualidad propia de los celtas. También se van a encontrar estos mismos instrumentos musicales que son para la guerra, carros también, y obviamente torque, ¿ya? Torque, muchos torques distintos que muestran que esta es una cultura jerárquica, que de alguna manera tiene claro el poder de unos, podríamos decir, sobre otros, ¿ya? Y evidentemente varios de estos pin, que hoy día es propio del mundo escocés, y que evidentemente viene del mundo celta. ¿Para qué decir este hallazgo que se encuentra en Gales, que es una especie de parte superior de un vestido de una dama, que la verdad es que no tiene nada que envidiarle a lo que podrían ser los grandes collares piensen ustedes, no sé, de Egipto? ¿Ya? Estamos hablando de una cultura de gran sofisticación que incluso va a llegar a acunar monedas. Estas son monedas, en el fondo celtas, halladas en las Islas Británicas. Una cultura que además tiene que ver con el mundo de los druidas, que cree en el más allá, y no solo cree en el más allá, sino que cree en la existencia paralela de mundos paralelos. Que esto es algo que hoy día lo podemos explicar bastante bien, porque nosotros hoy día tenemos una comprensión, debido principalmente a la ciencia ficción, de lo que eso significa. Cuando nosotros hablamos de mundos paralelos, quiero que se imaginen como la dimensión desconocida, como que yo de alguna manera en el mundo hay portales, y yo cruzo en el portal. Cuando hablo de mundos paralelos, no es el cielo y el infierno, sino que son mundos que coexisten en el mismo lugar, ¿ya? Una de las cosas que ha puesto muy de moda esto, aparte de la dimensión desconocida, que era una serie, hay otra serie ahora nueva, que situada en la década del 80, que ha estado súper de moda, que se llama Stranger Things, de estos mundos paralelos como el lado B de nuestro mundo, que tiene estos portales. Bueno, los celtas creen en los portales y en los mundos paralelos. Los portales tienen que ver
con los bosques, con las fuentes, el agua, por lo mismo son ciertos lugares que son sagrados, y los druidas son aquellos líderes espirituales que tienen los accesos de estos, digamos, hacia este otro mundo. Como evidentemente vemos, y son los vestigios monumentales otra vez los que nos han demostrado que los celtas sí hacían sacrificios humanos, y quieren un honor, sacrificarse, y principalmente esos vestigios los hemos visto principalmente en Irlanda. En Irlanda existen los llamados bog, que son esta especie de lago, pero que se mezclan con la turba, que debido a que no hay oxígeno en su interior, los cuerpos que fueron sacrificados muchos años atrás se han mantenido intactos. Esto uno los puede ver principalmente, principalmente en el Museo Arqueológico de Dublín, donde están estos cuerpos, donde además ven este detalle de esta mano muestra las uñas que están cuidadas, lo que demuestra que es alguien que no trabajaba con las manos, lo que probablemente ha llevado a, digamos, lo que ha llevado a concluir que es gente de alta alcurnia, que de alguna manera recibe el honor de ser sacrificado a los dioses. Así se ven los cuerpos de los bog, y evidentemente que este mundo que podría haber permanecido, digamos, permaneció por más tiempo libre en las Islas Británicas, digamos, de la subyugación romana, porque los celtas galos de Francia fueron, digamos, subyugados y romanizados por César. Julio César va a intentar también conquistar, digamos, lo que es Britania, pero luego va a decidir que no. Y efectivamente en Britania habitaban los llamados Britons. Los Britons eran tribus celtas que estaban establecidos sobre el territorio. Y la historia de Inglaterra y de las Islas Británicas en general, y de Inglaterra en particular, es una historia de invasión. Los primeros invasores van a ser los romanos, y no va a ser César, sino que va a ser el emperador Claudio, el que va a, de alguna manera, a conquistar Britania, y Claudio va a iniciar la conquista de Britania. El término Britania viene de Britons, así se autodenominaban ellos mismos, y de alguna manera los romanos van a comenzar en el fondo la conquista de este territorio, y van a hacer lo que hacen los romanos, van a fundar ciudades, van a establecer caminos, por lo tanto van a romanizar el territorio. Pero van a romanizar hasta que se van a enfrentar en el norte con los llamados pictos, no les va a ir bien con los pictos, van a perder en una batalla que se llama la batalla de Mongrapius, y tras eso van a decidir que no van a seguir avanzando hacia el norte, y es Tácito el que nos cuenta de que los romanos decidieron y perdieron en el fondo en esta batalla, pero nos habla de este líder Calgacus, que habría sido un líder fiero, que habría hecho el primer gran discurso sobre la libertad. Una cosa que yo siempre me río, porque Calgacus hablaba gaélico, o algo por el estilo, Tácito no puede haber entendido, por lo tanto, si algo le dijo Calgacus a su gente, Tácito no lo escuchó. Así que este discurso, sin lugar a duda, es una invención de Tácito para justificar el por qué Roma perdió esta batalla tan emblemática y tuvo que renunciar al norte, y no le quedó más que construir el llamado Muro de Adriano. Entonces, Roma no va a penetrar en Escocia, por lo tanto en Escocia se va a mantener el mundo gaélico tranquilo, y entendamos que en Escocia hay una combinación, porque los pictos propiamente no son gaélicos, sino que van a ser luego invadidos por los gaélicos, y se van a gaelizar, y de ahí va a surgir el reino de Alba y después el reino de Escocia. Pero efectivamente los romanos van a quedar hacia el otro lado, y el muro de Adriano va a ir de costa a costa, desde Carlisle hasta Newcastle, y va a tener sus puertos de paso para poder cobrar los impuestos. Y en el norte van a quedar estos llamados pictos, que supuestamente la razón del por qué se los llama así, ven que tiene una cabeza en la mano, o sea, también tenía las mismas costumbres que hablan los romanos continentales, de cortar la cabeza a sus enemigos. Los pictos son una cultura que va a desaparecer. Es más, hay teorías de casi la conspiración hoy día que hablan de que desaparecieron, casi abducidos por los alienígenas, lo cual es absurdo. Lo que va a suceder es que los pictos se van a fundir con lo gaélico, y por lo tanto van a convertirse en un híbrido que va a ser posteriormente el reino de Alba, y luego lo que va a ser el
en el fondo el reino de Escocia. Estas eran las provincias romanas en Britania, y los romanos van a construir ciudades, y obviamente que junto con las ciudades, los teatros, los circos máximos, los foros, como en todas partes. Varias ciudades romanas importantes, Colchester, Londinium, Londres es una fundación romana. Esta es la ciudad de Aquasulis, que hoy día se llama Bath. ¿Ya? Evidentemente habían unas aguas termales, lo que a los romanos les va a encantar. Van a construir esta ciudad de Aquasulis en ofrenda a Sulis Minerva, y que va a ser desde una ciudad romana, hoy día es la ciudad de Bath. Y Londinium. Londinium es una ciudad romana importante dentro de Britania, y evidentemente que aquí las fuentes nos cuentan que tanto Londinium como Colchester y otras ciudades más romanas de esta época van a ser atacadas por los celtas. Básicamente va a ser una mujer, ahí está, Boudica. Boudica era una celta romanizada, es decir, su marido se había convertido en tributario de los romanos. Pero cuando su marido muere, los romanos le dicen a Boudica que ella no puede heredar lo de su marido, ella trata de reclamar. Los romanos, para hacerle un ejemplo y para ponerla en su lugar, van a establecer que la quieren castigar, van a violar a sus hijas delante de ella se va a indignar, va a encontrar que esto es terrible, y por lo tanto va a decidir vengarse, y va a organizar a todas las tribus en contra, en el fondo, de los romanos, y va a terminar saqueando y destruyendo varias ciudades, quemando Londres. Londres es una ciudad quemada por el fuego varias veces, y la primera vez que el fuego hizo arder Londres fue a manos de una mujer. Lo más divertido es leer las fuentes, porque Casio Dio nos dice: un terrible desastre ocurrió en Britania. 2 ciudades fueron saqueadas, 80.000 romanos y sus aliados perecieron, y la isla se perdió para Roma. Más aún, toda esta ruina cayó sobre los romanos de manos de una mujer, un hecho que les hizo tener, en el fondo, una mayor vergüenza. La persona que levantó a los nativos, los persuadió de luchar contra los romanos, la líder que los guió y comandó toda la guerra fue Boudica, una mujer britona de familia real. Así que efectivamente la leyenda de Boudica no es solo una leyenda, sino que efectivamente las fuentes hablan, muchas fuentes hablan de este desastre, de esta mujer que de alguna manera puso en jaque a Roma, y que puso en jaque la presencia de Roma en las Islas Británicas. Es más, a la entrada, en el fondo frente al Big Ben, hacia el otro lado hay una escultura importante de fierro, ¿no es cierto?, que está ahí, que es Boudica, ¿ya? Es más, justo ahí se venden abajo los tickets para ir a la House of Parliament. Es más, cuando uno va dice, en Boudica, ya es como un lugar de encuentro, ¿ya? De hecho hay como abajo, como venden cosas turísticas, o más bien souvenir, con la Jack Flag ahí importante. Pero efectivamente Boudica, y ven ahí esta representación del siglo XIX, la ponen a ella con Stonehenge, va a ser la líder de este movimiento. Esto va a inspirar montones de libros, sobre todo hoy día con todas las corrientes feministas, la idea de Boudica como una líder guerrera que puso en jaque prácticamente al imperio, ha sido algo que se ha reivindicado. Hay novelas también sobre su historia, ¿ya? Y evidentemente que en cualquier minuto, aquí ven un documental, pero en cualquier minuto va a haber una película. Ahora, los romanos volvieron a Britania, pero ya en el siglo III van a empezar segundo, de hecho, van a empezar a retirar tropas, y ya en el tercero van a terminar retirando las tropas completas, y el Imperio Romano en el siglo IV de Occidente va a caer. Y por lo tanto las Islas Británicas van a volver a sus rivalidades anteriores, a su tribalidad celta, a su original, digamos, actitud britonia previo a Roma. Roma era lo que unía a este mundo que era bastante inconexo, que era bastante atómico. Eso explica nuevamente las empuñaduras de las espadas. Las empuñaduras de las espadas son únicas porque cada grupo es distinto al otro. Y en ese contexto de división se va a producir una nueva invasión. Yo les dije que la historia de Inglaterra es una historia de invasión. Primero son los romanos, luego van a ser los anglos, los jutos y los sajones. Los anglos, jutos y sajones no son celtas, son germanos.
Y por lo tanto, las fuentes, tanto históricas como las fuentes literarias, hablan de una unión entre, de alguna manera, un líder britón, un líder celta, que se llama Vortigern, y algunos de estos invasores. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, distintas facciones germanas van a caer sobre el territorio, y específicamente los anglos, los jutos y sajones van a caer sobre el territorio británico, ¿ya? Británico, lo que es Britania, digamos, hoy día. Esto es el yelmo de Seton Hoo, que muestra esta cultura anglosajona, y efectivamente las fuentes de este periodo para lo que son las Islas Británicas son específicamente dos. Gilda es una, y el honorable Beda es otra. Los dos nos mencionan que Vortigern habría hecho una alianza, de alguna manera, con grupos anglosajones, les habría ofrecido territorios por servicios mercenarios contra otros grupos. Entendamos que cuando no hay unidad están peleando entre ellos. Ahora, la leyenda, porque de esta historia va a surgir lo que es la leyenda artúrica. Y efectivamente en la leyenda artúrica va a aparecer este mismo hecho, la división, la invasión anglosajona, y en la invasión anglosajona, cuando llegan dos hermanos, digamos un padre con un hijo, Hengist y Octa, que aparecen mencionados en las fuentes históricas, la leyenda dice que Hengist habría llegado con Octa, que era su hijo, y con la hermana de Octa, que se llamaba Rowena, ¿ya? Y lo que dice la leyenda no es lo que dice la historia dice que les ofrecieron territorio, y que por eso habrían de alguna manera peleado como mercenarios para ellos. Lo que dice la leyenda es que habría sido la lujuria, que de alguna forma Vortigern le habría gustado Rowena, y habría decidido cambiar a la joven por territorios. La verdad es que ambas cosas cuentan lo mismo. Y para efectos prácticos, los sajones van a asentarse en el territorio y posteriormente van a ir ganando espacio en el territorio y van a ir expulsando a los britons, a los celtas originales, a las orillas, en el fondo, de Inglaterra. Si nosotros vemos este mapa, todo lo que es rojo es territorio britons, territorio celta. ¿Ya? Y todo lo que ha quedado en otros colores son los reinos anglosajones que se van a instalar, que van a expulsar a los britons, a los celtas, los van a relegar a Gales y a Cornwall. Y eso explica el por qué en lo que se llama el país de Gales, en la zona de Cornwall, sobrevive el gaélico. ¿Ya? De alguna manera, ellos antes eran los dueños de todo el territorio y van a ser despojados, usurpados por los anglos, los jutos y los sajones. Y esto nos cuentan las fuentes históricas, Gilda y Beda, y posteriormente, en el siglo IX, efectivamente, Nennius escribe una Historia Britonium, y ahí cuenta cómo en esta pelea, antes de que los despojaran, hubo un minuto en que los britons lograron detener a los sajones, por una generación. Hubo una batalla que está mencionada tanto en Gildas como en Beda, que se llama la batalla en el fondo, del Monte Badón, que de alguna forma habría permitido detener a los sajones por una generación. No mencionan más que la batalla, pero Nenio en el siglo IX, o sea, 3 siglos después, dice que el líder de esa batalla era Arturo, y que era un dux bellorum. Por lo tanto, la leyenda artúrica tiene que ver, en su origen histórico, con esta pugna entre los britons, celtas originales del territorio, y la invasión anglosajona. Pero efectivamente, si el rey Arturo real existió, habría sido un britons, un celta romanizado probablemente, los romanos habían ido hace poco tiempo, que habría luchado en el fondo contra la invasión anglosajona. Pero no va a ser sino hasta el siglo XII, cuando Godfrey de Monmouth escribe la que se llama Historia Regnum Britanniae, donde de alguna manera cuenta la leyenda artúrica como tal. Para entender a Godfrey de Monmouth hay que comprender que en el siglo XI nuevamente Inglaterra va a ser invadida. Dije que era una historia de invasión. Primero son los romanos, después son los anglos, los jutos y los sajones. Y la tercera invasión, de hecho van a ser los vikingos, que no la menciono aquí, la cuarta invasión van a ser los normandos, que también son vikingos afrancesados. Guillermo, duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, Guillermo el Bastardo, va a conquistar Inglaterra y va a pasar a ser Guillermo el Conquistador. Así que evidentemente, nuevamente los ingleses son, digamos, invadidos. Ahora vienen estos vikingos afrancesados que hablan francés y que se van a instalar
en el territorio. Y evidentemente el gran problema que tienen los normandos es que los normandos van a ganar por las armas, pero no los quieren. Efectivamente no los quieren. Y no los quieren porque la historia inglesa había sido una historia donde los sajones se fueron asentando. Aquí ven este mapa, que es del siglo V, y nos muestra en verde el territorio britons, nos muestra en morado el territorio sajón, los reinos sajones, particularmente la capital del reino sajón va a ser la ciudad de Wessex, la ciudad de Winchester, en lo que se va a llamar el reino de Wessex, y desde el reino de Wessex se van a ir uniendo posteriormente con el resto de los reinos. Entonces, los anglosajones habían de alguna manera usurpado a los britos. Cuando los normandos llegan, los normandos tratan de decir, nosotros no somos los usurpadores, nosotros somos los liberadores. Los habitantes originales de estos territorios eran los britons. Los britons fueron usurpados por los anglosajones y nosotros venimos a rescatarlos. Porque muchos de esos britons tuvieron que cruzar el Canal de la Mancha e instalarse en el norte de Francia. Nosotros somos los liberadores. Y ahí nace, vuelvo atrás, la leyenda artúrica. Porque en la leyenda, Arturo se convierte en el rey de Inglaterra por sacar la espada de la piedra, por ser el verdadero, rey de Inglaterra. Pero en la realidad, el verdadero Arturo fue un líder briton que detuvo a los sajones por una generación. Ahora, esta leyenda artúrica surge desde el mundo celta, surge desde Gales. ¿Y por qué surge desde Gales principalmente? Porque los usurpados, los que habían perdido sus territorios, cantaban las gestas de un pasado que había sido mejor y que lo habían perdido todo. Y por lo tanto, esa tradición oral se va a mantener en el tiempo hasta que finalmente esas historias van a llegar a Godfrey de Monmouth, que además debe demostrar, Godfrey de Monmouth es un monje que el tercer normando le pide que escriba la historia oficial de los reyes de Britania, pero que le pide que escriba la historia oficial reivindicando a los normandos. O sea, déjanos bien. ¿Y cómo nos tienes que dejar bien? Nosotros no somos los usurpadores. Los sajones fueron usurpadores. Para mostrar que los sajones son usurpadores, hay que ensalzar a los anteriores. Y por eso, Godfrey de Monmouth no solo va a hablar de Arturo, sino que lo va a convertir en el rey, y lo va a convertir en el rey más importante de la cristiandad. Y por lo tanto, la leyenda artúrica va a fundir la historia celta anterior, todas las tradiciones y las leyendas orales, en una historia medieval de caballería que busca ser, no otra cosa, sino una propaganda política. ¿Ya? Entonces, el rey Arturo, la mesa redonda, se va a convertir en un arquetipo del mundo celta, y de algún modo va a volver a poner este mundo celta relegado en el imaginario de Occidente. Muchísimo se ha escrito. Es más, de ahí en adelante, ya Godfrey de Monmouth usa todos los poemas de los bardos del mundo celta. Los bardos son los contadores de historia, pero además usa la tradición oral del mundo galés, los cuentos, lo llamado el Mabinogion. Esos cuentos además van a empezar a ser escritos por monjes y a su vez van a empezar a mezclarse con la leyenda artúrica y se va a producir un proceso que yo lo llamo mitología creativa. ¿Ya? Entonces la historia, por ejemplo, de Peel, que muestro aquí, la historia de Bran el Bendito, estas son ilustraciones de Alan Lee, que es el mismo que ilustra El Señor de los Anillos, y si ustedes ven esta ilustración de Bran el Bendito, en el fondo con el caldero que está dibujado ahí, es el caldero de Gandalf, es el caldero de la cultura de Hallstatt. Y evidentemente también figuras celtas van a convertirse en arquetipos de esta nueva mitología, como Merlín. Merlín es Midrin, Midrin es el mirlo en gaélico, y Midrin habría sido probablemente uno de los bardos más importantes en el fondo de las Islas Británicas, que se le apodaba el mirlo, pero que su nombre era Taliesin. ¿Ya? Entonces, hay una serie de cosas donde la realidad y la ficción se combinan principalmente desde esta propaganda política, que aunque nace como una propaganda política, va mucho más allá. Y la leyenda artúrica se construye desde Gales, se
complementa desde Bretaña y sobre todo desde el continente, desde Troyes. Va a ser Chrétien de Troyes, uno de los autores más importantes, que incluso va a terminar estableciendo la corriente que va a agregarse a la leyenda artúrica, que es la corriente del Santo Grial. Pero para el cuento, efecto, digamos, práctico, los reinos de Gales, Gales era un mosaico, en el fondo no era un reino, ya, es más, habían tantos reyes que el líder principal de Gales va a recibir el nombre del primus de los reyes, y por lo tanto el título va a ser el príncipe de Gales. Y mientras tanto, todos los reyes, en el fondo, los reinos anglosajones, se van a ir instalando. Vuelvo atrás en la historia. Efectivamente, vimos que el mundo romano había llegado hasta Britania. El mundo romano va a aceptar el cristianismo, va a darle primero libertad con el emperador Constantino, y el emperador Teodosio va a establecer al cristianismo como la religión oficial del imperio. Por lo tanto, hay que entender que a las Islas Británicas, a lo que es Inglaterra, el cristianismo va a llegar primero por la vía romana. Cuando caen las invasiones y caen sobre Inglaterra los anglos, los jutos y los sajones, que eran paganos, sobre Francia, los francos, los visigodos, en el fondo en España, los ostrogodos, en fin, todos eran paganos, el cristianismo queda en el fondo subyacente, debajo de estos pueblos paganos que han invadido en el fondo lo que había sido el imperio romano. Y va a venir un proceso que generalmente es conocido como la Edad Oscura, la Dark Age, y la Dark Age se denomina así, no porque sea oscura, no porque haya sido nublada, y no porque esa gente haya sido poco hábil y inteligente y terriblemente bárbaro. El mundo era tremendamente violento. La palabra bárbaro viene del latín de barbaroi, aquel que no habla latín. Sin embargo, cuando nosotros decimos bárbaro, nos imaginamos a alguien que tiene la hacha puesta, ¿ya? Que no se baña, que no se afeita, o sea, todo lo contrario a lo civilizado, ¿ya? Pero eso es una acepción del término que se va a ir dando en el tiempo. Entonces, hay que comprender que efectivamente cuando estas culturas que no escriben, que son culturas, son paganos, caen sobre el imperio, el cristianismo sigue existiendo, pero se habla de edad oscura. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Es que sonaron los AirPods. Sí, ya, es que sonaron los AirPods, perdón. Ya, se habla de edad oscura porque no hay fuentes. ¿Ya? Los historiadores trabajamos con fuentes, y cuando hay fuentes, nosotros decimos que hay luz. ¿Ya? Y por esa razón, porque hay pocas fuentes en el siglo V, siglo VI, VII, VIII, en el fondo hasta el siglo X básicamente, se habla de edad oscura. Ahora, principalmente la edad oscura también, debido a que los germanos no escriben, es una etapa de reconversión, y de reconversión también en volver a instaurar la lectoescritura, algo que sí estaba en el fondo en el mundo romano, no en forma permanente, pero sí en digamos, los estratos sociales más altos y en la intelectualidad. Ahora hay que decir que para el mundo celta es tremendamente interesante una figura, y hay otro capítulo del mundo celta que es tremendamente fundamental, que es lo que denominamos el cristianismo celta. Los romanos llegaron a Inglaterra. Los romanos no pudieron llegar a Escocia porque los escoceses, más bien Calgacus, los pictos, los derrotaron. Tuvieron que instaurar el muro de Adriano. Pero los romanos decidieron no llegar a Irlanda. Y decidieron no llegar a Irlanda porque encontraron que ya si el clima era malo en Inglaterra, ¿para qué seguir insistiendo con la humedad? ¿Ya? Y probablemente esa haber sido una de las razones, porque decidieron no ir a Hibernia, así le llamaban. Y efectivamente los irlandeses van a ser bastante poderosos, también peleaban entre ellos, pero varios de hecho van a ser una especie como de piratas, van a traficar, y entre otras cosas van a traficar esclavos, van a tomar prisionero a un joven, que se va a llamar posteriormente, se lo va a denominar Patricio. Patricio va a ser tomado como esclavo, llevado a Irlanda, va a lograr después arrancarse, pero va a aprender el gaélico, va a aprender las costumbres de Irlanda, y posteriormente cuando vuelve a la isla británica se va a ordenar sacerdote y va a decidir que él quiere volver a Irlanda para llevar el cristianismo. Y así San Patricio va a llegar a Irlanda y va a explicar la religión desde lo propio irlandés. Usando el trébol, ahí lo tienen con el trébol en la mano, va a explicar el dogma de la Santísima Trinidad,
Y a través de la naturaleza, y usando la naturaleza, y usando las formas gaélicas y el lenguaje gaélico, va a llevar el mensaje. Va a ser tremendamente, digamos, emblemático y carismático, va a conseguir gran cantidad de seguidores, al punto que en Irlanda no solo es el patrón de Irlanda, aparece vestido de verde como corresponde, ¿no es cierto?, sino que además su figura está por todas partes de Irlanda. Si uno viaja por Irlanda y dice, aquí llegó Patricio, aquí se sentó Patricio, aquí tomó agua Patricio, o sea, Patricio es fundamental. Y San Patricio lo que va a hacer es ir avanzando sobre el territorio y juntando gente que lo siga. Y esa gente que lo sigue, una vez que tiene una cantidad de gente suficiente, una comunidad, les va a decir, quédense aquí. Y van a fundar un monasterio. Entonces, efectivamente, cuando uno recorre el territorio de Irlanda, uno se encuentra con Glendalough, por ejemplo, que era uno de los monasterios, donde está el líder de ese monasterio, se llamaba San Kevin, y San Kevin era un seguidor de San Patricio, y de hecho uno visita la cocina de San Kevin. Pero en otro lugar hay, en el fondo, otro monje, que ahí están, digamos, los nombres de cada uno, que van haciendo estas fundaciones. Uno de los monjes seguidores de San Patricio es San Columba, o columbano, como se dice en español. Me parece que hay dos columbanos, ¿ya? Pero este es, en el fondo, generalmente se habla de Columba, como, digamos, un seguidor de Patricio, que era de uno de los clanes más importantes, de las familias importantes irlandesas, que se va a hacer monje, va a ser seguidor de Patricio, y por razones políticas y por un conflicto político que él tiene, se va a instalar, va a cruzar, va a ir, en el fondo, sobre Irlanda hacia el norte, por las Hebrides, y se va a instalar en una pequeña isla que se llama Iona. Y desde Iona va a establecer una comunidad, y desde Iona va a penetrar el territorio escocés, y va a lograr que los escoceses se conviertan al cristianismo. Así que San Patricio convierte a Irlanda, San Columba convierte a Escocia. Es más, se dice que se enfrentó a los líderes paganos, digamos, del mundo gaélico escocés, y que habría pasado incluso una prueba de fuego, y que habría finalmente convertido a Escocia. Esta es la isla de Iona, ¿ya?, donde efectivamente nos encontramos con este tipo de arte, que es lo que yo trato de explicar en el híbrido que hace Patricio. Patricio entiende Irlanda, Patricio habla gaélico, Patricio comprende que Irlanda es verde, Irlanda es gaélica, Irlanda es celta, y quiere agregarle un componente más. Patricio completa Irlanda. Irlanda es verde, es celta, es gaélica, es católica, ¿ya? Y evidentemente lo que él hace es tomar la costumbre y la orfebrería gaélica y llevarla a la cruz. Y lo que hace más profundo es combinar esto, combinar el círculo celta con la cruz. Esto es, de alguna forma, lo que completa el cristianismo celta, ¿ya? Eso es, en el fondo, Patricio. Ahora entendamos que por la vía romana también llega la reconversión a las Islas Británicas, hacia el sur va a llegar San Agustín de Kent, que se va a instalar y va a llevar la vía romana. Entonces, por el norte, desde Escocia, con San Columbano, posteriormente vamos a tener a San Adrian, ¿no es cierto?, en Lindisfarne, en Northumbria, se van a encontrar la conversión, y finalmente las Islas Británicas van a volver a ser, en el fondo, católicas, ¿ya? Ahora, el cristianismo celta va a tener formas propias, y es bastante decidor que ese momento de la historia, que se conoce como la Dark Age, esa era oscura, donde no hay fuentes, Irlanda se va a convertir, debido a los monasterios fundados por Patricio, en el centro de la intelectualidad. Irlanda va a producir la mayor cantidad de manuscritos existentes en Occidente en la era temprana, ¿ya? Y por lo tanto, además, son manuscritos en gaélico con una tipografía propia, que es la tipografía celta. Aquí ven los monasterios, digamos, los cementerios al lado de los monasterios, que tienen la cruz celta, que tiene esta cruz con el círculo. ¿Ya? El círculo y la cruz se combinan. Y efectivamente, el cristianismo celta va a llegar a muchísimos lugares, muchas fundaciones. Esto es en Northumbria, en lo que es hoy día Yorkshire, es la abadía de Whitby, que tiene una fundación temprana. Pero van a llegar a los lugares más recónditos. Esto es un monasterio que está más allá en el Atlántico, un lugar que se llama Skelling Michael,
que es una isla rocosa donde monjes irlandeses establecieron una comunidad donde habrían vivido alrededor de 12 monjes y ahí se instauraron. Nosotros en el viaje recién fuimos a ese lugar, es lo más extremo que hemos hecho en la vida, porque efectivamente para subir a este monasterio arriba hay que subir por una escalera que tiene 600 escalones y que no tiene pasamano y hay un barranco al lado. O sea, menos mal que había neblina. Lo hice, pero no lo vi, tengo que decirlo, ¿ya? Ahí están las cruces celtas, las altas cruces, que combinan de alguna manera la tradición gaélica con el cristianismo. Y esto que ven aquí es la orfebrería celta, pero ahora cristiana. Esto es lo que se llama el cristianismo celta. Se toman los nudos celtas, esa orfebrería que vimos en Hallstatt, que vimos en Latén, y ahora se convierten en copones cristianos. Este es evidentemente una de las joyas más importantes del cristianismo celta, está en el Museo Arqueológico de Dublín y se llama el Cáliz de Ardagh, ¿ya? Evidentemente que también aquí se va a combinar con la tradición del Santo Grial, porque la leyenda artúrica se va a fundir con la leyenda del Grial, y el Grial que parte siendo, en el primer relato de Chrétien de Troyes, un caldero celta, pagano. En las ediciones posteriores, Robert de Borrón va a convertir ese grial, que de hecho Chrétien de Troyes habla de un grial. Un grial significa que hay muchos griales. En cambio, Robert de Borrón va a hablar del Santo Grial, y el Santo Grial se convierte en una reliquia cristianísima. Es parte de este proceso de cristianización, o sea, de ser un caldero de abundancia, un caldero de renacimiento, un caldero de sabiduría, que son los múltiples calderos que aparecen en las leyendas celta. El caldero que aparece en la leyenda del Santo Grial temprana es un caldero de abundancia que alimenta. Se va a convertir en el cáliz que Cristo usó en la última cena y en el recipiente donde José de Arimatea, que está aquí a los pies de la cruz, recogió la sangre de Cristo, la sangre real, ¿ya? O sea, el Santo Grial tiene esa doble acepción y es parte de esta tradición de la cristianización, de este híbrido, de convertir lo pagano en cristiano. Así que no es solamente la orfebrería, no es solamente de alguna manera las altas cruces, la combinación del círculo y la cruz, es lo sincrético completo. Entonces las leyendas celtas, aquí está Bran el Bendito, que era el dueño de un caldero de renacimiento. Bran, de hecho, era parte de la leyenda pagana, digamos, del país de Gales. En la leyenda del Grial, el segundo custodio del Santo Grial, el Cáliz de Cristo, se llama Bron. Entonces hay un montón de elementos que van a ser tomados por la leyenda. De hecho, Bran el Bendito es herido en el muslo, pero en la leyenda del Santo Grial hay un rey tullido, un rey herido en el muslo, que tiene que ser restablecido. O sea, lo pagano subyace junto con lo cristiano, es una combinación, es precisamente esto, el círculo y la cruz. Dentro de lo que produce el cristianismo celta, los manuscritos que yo les dije que son los más abundantes en Occidente en la época temprana, de hecho podemos hablar de Dark Age en todas partes, menos en Irlanda, porque en Irlanda hay tantas fuentes que no hay oscuridad. De hecho, Irlanda fue el centro de la intelectualidad europea de la, digamos, Edad Media temprana. La joya más importante de, podríamos decir, de los manuscritos es el llamado libro de Kells. Kells es un pueblo en Irlanda, de donde salieron un montón de monjes, que se fueron con San Columba a Iona, y ahí habrían producido un libro que es considerado el manuscrito más lindo del mundo, que hoy día está guardado en el Trinity College de Dublín, y que siempre que uno lo visita se puede ver abierto en distintas páginas, pero es considerado el manuscrito más lindo, así como el lugar donde está guardado. Ahí está la biblioteca del Trinity College, que efectivamente cuando uno entra primero al libro de Kells, y desde el libro de Kells uno pasa hacia la biblioteca. Es considerado el manuscrito más lindo del mundo porque efectivamente tiene un arte único, propio. Se dice que fue hecho por ángeles. La verdad es que sí, es de una belleza superior. Entiendan que esto está hecho en vellum, es decir, es un cabrito, y esto está dibujado
con una paciencia, porque la verdad es que cuando uno ve esto, no es hacer un mandala, esto es una cosa extraordinaria. Y evidentemente que se refiere a los evangelios, ahí están los 4 morfos, en el fondo las morfologías de cada uno de los evangelistas, y de alguna manera vemos las páginas, cada página es para enmarcarla en sí, y los detalles son de una belleza, y se ven los nudos celta, cómo de alguna manera esta tradición celta del arte anterior se combina ahora para servir al cristianismo. El cristianismo entiende que esto que era pagano es de tal belleza que merece ser usado para ensalzar a Dios, ¿ya? Y por lo tanto es una belleza superior. Realmente yo cada vez que lo veo me emociono, creo que es una cosa impresionante, muestra la genialidad, muestra que la gente anterior a nosotros no era mejor, no era peor que nosotros, sino que tal vez en muchos aspectos era infinitamente superior, ¿ya? Y esta es la tipografía que inventan los monjes celtas, ¿ya? Una tipografía simple. Steve Jobs, si lo hubiese visto, yo creo que la vio porque él estudió tipografía y ahí decidió que los computadores tenían que tener bonita letra, pero evidentemente la letra celta es una letra muy particular, una letra minúscula que de hecho va a permitir mantener la intelectualidad. Monasterios importantes, este es en Northumbria, el monasterio de Lindisfarne, que además es muy conocido y es emblemático porque esta Holy Island, como se llama, esta isla sagrada, es donde van a llegar en el año 793 por primera vez los vikingos. Este lugar va a ser asediado, en el fondo, por los vikingos. Ahí estamos en uno de los viajes de la red cultural con un grupo en la abadía de Lindisfarne. ¿Y por qué hablo de la abadía de Lindisfarne? Porque aquí se va a producir el segundo libro más lindo del cristianismo celta, que se conocen como los Evangelios de Lindisfarne, que obviamente que sigue la escuela del libro de Kells, pero hay que considerar que el libro de Kells es aún más lindo, ¿ya? Pero sin lugar a duda, aquí también vemos la belleza, aquí ven también que no está completo, y pueden ver cómo se hacen los dibujos, porque los dibujos se hacen primero haciendo un hoyito, poniendo tinta para marcar, y luego se completa con el dibujo. Esto es literalmente un trabajo de chino, ¿ya? Una cosa impresionante. Los nudos celtas se hacen presentes. Y podemos ver que la iluminación de estos manuscritos también tiene un estilo muy propio que dista de lo que van a ser después los estilos continentales. Entonces, no es un distanciamiento solamente en estilo, el cristianismo celta se siente distinto que el resto del cristianismo, ellos consideran que gracias a ellos se reconvirtió Europa, no es exagerado decir que eso es así, hay un libro de un señor que se llama Thomas Cahill que dice How the Irish Saved the Civilization, y efectivamente la acción de ellos va a reconvertir a Europa, y de alguna manera el cristianismo va a avanzar. Y evidentemente hay muchos lugares que tienen que ver con la leyenda artúrica, con la tradición celta, que hoy día están en el fondo en boga. Uno de estos es este lugar, uno de mis lugares favoritos del planeta, que se llama Tintagel, que es un lugar que está relacionado con la leyenda artúrica. Según la leyenda, aquí nació Arturo. Es un acantilado con un castillo, un vestigio muy, muy pequeño de lo que queda de un castillo, que era una fortaleza inexpugnable, que son acantilados pegados al mar, un lugar mágico, un pueblo de una calle donde todo es esotérico y todo se llama Arturo, donde yo por primera vez fui con mi hermana de viaje. Yo fui muy enojada porque ella quería ir ahí, no había nada que llegar ahí, tuvimos que pagar un taxi carísimo para llegar allá. Lo pasamos increíble y fue realmente asombroso. Yo jamás pensé que iba a volver, pero cuando se murió mi hermana, volví sola primero, así que ahí estoy de vuelta, y después volví con un grupo, ¿ya? Así que Tintagel es un lugar donde yo no esperé nunca volver, y donde ahora estoy segura que volveré muchas veces, así que el que quiera puede ir conmigo a Tintagel, le van a pasar increíble, ¿ya? Además, aquí en la leyenda artúrica vamos a ver cómo penetra en el territorio. Esto es Winchester, la capital de Wessex. Bueno, en el hall de lo que fue el palacio de Winchester está colgando la mesa del rey Arturo. Una mesa hecha de alguna forma en la época Tudors, porque en el centro de la mesa está la rosa de los Tudors. Y Arturo está por todas partes. Esto es Edimburgo, esto es al frente de la colina de Edimburgo está la mesa de Arturo, ¿ya? Por lo tanto, la leyenda artúrica está no solo en Gales, sino que va más allá,
crucia hacia Bretaña, en Groenlandia, en el bosque, está la tumba de Merlín, y uno recorre estos bosques para encontrarse con las figuras artúricas. Ahora, los celtas va a volver a estar de moda desde el siglo XIX, cuando el romanticismo, de alguna manera la poética, desde, podríamos decir, Wordsworth, que vive en la zona de los lagos, se va a establecer por primera vez la concentración en la persona. El primer poeta que dice yo siento. Antes de eso la poética no hablaba de los sentimientos para nada. Nosotros hoy día consideramos que la poesía es para expresar sentimientos. Y van a surgir los bardos de los distintos países que ahora en el fondo son parte de la tradición gaélica. El bardo de Escocia va a ser Robert Burns, considerado el alma de Escocia, que evidentemente va a revalorar las tradiciones escocesas, y quien reinventa Escocia y reinventa las tradiciones escocesas va a ser Sir Walter Scott, que de hecho va a lograr reimponer las tradiciones gaélicas y imponer nuevamente el kilt, entre otras cosas. Los escoceses van a prohibir, se les van a prohibir todas sus tradiciones, se les va a prohibir su idioma después de la batalla de Culloden, después de la guerra jacobita. Por otro lado, el bardo de Irlanda, el bardo de Erding, va a ser Thomas Moore, que era amigo de todos los Dark Romantics, era amigo de Lord Byron, amigo de Shelley, y él va a reivindicar todas las tradiciones, digamos, gaélicas irlandesas. ¿Ya? De hecho, James Stephen, que va a ser parte de un movimiento terrorista, que son los fenianos, también va a ser un filólogo y un estudioso de la lengua y de las tradiciones irlandesas. Por lo tanto, todo este mundo pagano va a volver a aparecer o se va a reinventar en el siglo XIX. Van a empezar a aparecer todas estas publicaciones con los cuentos, y de alguna manera como el pasado revive específicamente por el movimiento romántico. Lo mismo va a pasar en Gales. ¿Ya? Efectivamente, en Gales, Richard Lawin, ¿no es cierto?, va a ser el bardo de Gales, y van a empezar a pintarse durante el siglo XIX. Aquí tienen este cuadro que se llama El Bardo, y aquí va a aparecer un personaje que es absolutamente antología. Iolo Morgono, no se llamaba así, pero él se va a inventar ese nombre, Iolo Morgono. Morgono viene de Morgana, Morgana es la hermana del rey Arturo, y él que de hecho va a decir que descubrió cómo eran los verdaderos ritos de los druidas. ¿Ya? Y efectivamente lo que va a decir él es que él encontró las llamadas bardas. ¿Ya? La verdad es que no encontró nada. Él hizo unas barritas, le hizo unas letras, hizo un abecedario que era equivalente y inventó una cosa que se le ocurrió a él, que es este alfabeto celta, y dijo que con las bardas él había descifrado cómo eran las reuniones de los celtas, los llamados Gorset, y empezó a hacer unos grupos de iniciados que se ponían en torno a los círculos de piedra, y él inventó cómo se hacían estas reuniones. Y por lo tanto empezó a hacer los Gorset anuales para los solsticios, la gente empezó a ir, y cada vez empezó a tener un lugar donde se reunía más gente, y ya a finales del siglo XIX, entrado el siglo XX, esto era una fiesta popular que se hacía todos los años, bajo la invención de Iolo Morgono. ¿Ya? O sea, él se le ocurrió, fue en el fondo un autoiluminado, y de ahí en adelante copy-paste, y la gente además, él en el fondo puso también cuál era el rito, cómo se disfrazaban, y hasta el día de hoy se hacen los Gorset, y es más, cuando se reúnen en Stonehenge, es el momento más emblemático. Yo me mato de la risa porque yo sé que esto es una invención del siglo XIX, que nadie sabe cómo eran los ritos celtas, y que efectivamente esto es una creencia más, es un neopaganismo que de alguna manera se ha impuesto con las ideas de Iolo Morgono. ¿Qué es lo celta hoy día? Bueno, hoy día muchos defienden que en el fondo debiera haber una unión celta. El gran tema es que no es biológico, no es genético, pero hay todos unos movimientos independentistas que tratan de abrazar la idea de la unión celta. Miren aquí este movimiento que quiere una reunificación. Nunca estuvieron unidos, esto estaba unido por el comercio y por el lenguaje. Y de alguna forma, hoy día las formas son bastante divertidas. Este personaje es un personaje muy emblemático, que aparece en los solsticios, en los Gorset, que se dice llamar Arturo. Él es el rey Arturo. ¿Ya? El rey Arturo, como pueden ver aquí están, y llegan disfrazados toda la gente. Entonces, los celtas hoy día están presentes, porque hoy día sabemos mucho más de ellos. Efectivamente, Barry Cunliffe ha trabajado muchísimo en la Universidad de Oxford, sus
publicaciones, a mi juicio, son las más certeras, porque además trabaja con todas las teorías nuevas, por eso les recomiendo, aquí hay un breve historia de los celtas, que es muy breve, breve es chiquitito, y el otro es bastante importante y contundente. Hay varias de sus conferencias en YouTube, para que las puedan ver. Pero hay varios estudiosos de los celtas importantes. Barry Cunliffe ha publicado mucho, y a mí me parece uno de los más importantes. Pero los celtas se ha publicado muchísimo, porque primero fue el New Age, pero posteriormente vino digamos, una curiosidad por comprender esta cultura sofisticada. Este es el libro en cuestión, que ha sido uno de los libros más emblemáticos del último tiempo, porque demostró que todo lo que se pensaba de la historia británica era básicamente errado. Hoy día es fascinante ver cómo la tecnología, cómo la genética, la ciencia trabaja con la historia, con la arqueología, y cómo la historia se vuelve a reescribir una y otra vez. La historia la hace el historiador, y por lo tanto se reescribe, los puntos de vista van cambiando en base a la información que podemos tener. Y hoy día la ciencia nos puede dar mucha información que antes no tenía. ¿Qué documentales yo recomiendo? Bueno, a mí me encanta Neil Oliver, él es un escocés, él es de Glasgow, tiene un acento muy duro, pero la verdad es que es fascinante, es entretenido, y tiene, aparte del documental de Escocia, porque tiene una historia de Escocia muy, muy buena, él es el que dice ahí, que yo siempre cito esa frase, dice, "The difference between the Highlands and the Lowlands, it is not geography, it is history." Hablan con esa R bien profunda, pero tiene un documental de los celtas que lo hace con la Alice Roberts. Ella sabe muchísimo, pero él es más carismático, ¿ya? Y tiene también el origen en la antigua Britania, donde recorre toda, en el fondo, los vestigios megalíticos. Este otro documental de los celtas es un documental que se hizo en la década del 90. Yo lo tengo hasta en VHS, con eso les digo todo, acabo de mostrar el carnet, ¿ya? Pero creo que está disponible también hoy día en YouTube, y tiene además la música de la Enya. O sea, la Enya, cuando hizo el álbum de los celtas, lo hizo pensando en este documental. Y hay otro documental que está en YouTube que es súper bueno, de los celtas, que no tengo la portada aquí, pero que es altamente recomendable. Si alguien me pregunta después, por último, por WhatsApp, yo se lo busco y se lo envío. Está en inglés, por supuesto, ¿ya? Quedan todos invitados, y voy a abrir los micrófonos ahora, para la próxima semana, para conocer la historia de este personaje, que me atrevo a decir que es el último hombre universal. Yo había hecho la charla de Leonardo da Vinci, y la verdad es que tengo que decir que Alexander von Humboldt es un otro genio. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Voy a parar también